Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy vamos a estar hablando de una parábola que todos conocemos bastante, que es la parábola del buen samaritano. Y esta parábola podemos verla en varios sentidos. Podemos verla en el sentido como un evento rápido donde alguien es atacado y alguien se compadece de esta persona y lo ayuda, ¿verdad? Recibe la ayuda de alguna persona, pero podemos tal vez entrar un poco más en profundidad y entender, porque esta parábola tiene algo muy interesante. Es una parábola que Jesús parte en un momento específico, pero tiene ciertos elementos como de un escritor que pensó finamente cómo compartir una parábola donde cada elemento tenía un gran significado. La parábola inclusive podría ser un elemento que pudiéramos estudiar por semanas o meses. Y con esa riqueza yo quisiera que hoy nos enfrentáramos al texto. Yo no sé si usted vio alguna vez una película que a mí me gusta mucho que se llama Cuestión de Honor. ¿Alguien la ha visto? Es una película muy buena de un juicio militar en Estados Unidos. Y hay una parte muy bonita porque están hablando de cómo algunos procedimientos o códigos que tenía el ejército de Estados Unidos en la base de Guantánamo en Cuba y las cosas que podían y no podían hacer. Y es muy bueno porque están discutiendo un punto y le preguntan a un general, y ahí tales cosas están escritas. No están escritas. Entonces eso demostraba que el punto del abogado acusador no iba a funcionar. Y cuando termina la entrevista, este abogado toma de nuevo el libro del código y le dice: un momento, ¿y aquí dónde está escrito dónde almuerzan las personas? No está escrito. Entonces quiere decir que nadie almuerza en ese lugar. Y empieza a cuestionar un montón de cosas porque hay un montón de códigos que no están escritos, pero que la gente hacía por repetición o por aprendizaje viendo a otros. Y esta parábola del buen samaritano nos muestra mucho cuál es el actuar de un cristiano. Muchas veces estudiamos la palabra de Dios, muchas veces profundizamos en la palabra de Dios, muchas veces nos nutrimos de conocimiento, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí hay un elemento práctico de cómo podemos ser cristianos, cómo podemos ser pequeños Cristos, seguidores de Jesús. Y hay un elemento que podemos repetir y entender por encima de todo el conocimiento cómo deberíamos actuar. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar hoy con el libro de Lucas. Y antes de entrar a la parábola del buen samaritano, quiero contarle un poco sobre Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, un médico, compañero de viaje del apóstol Pablo y autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Aunque el Evangelio no menciona su nombre directamente, desde los primeros siglos la iglesia y la tradición cristiana ha atribuido firmemente este Evangelio y el libro de los Hechos a Lucas, colaborador de Pablo. ¿Pero qué sabemos de Lucas? Primero que todo, que era médico. Dice en Colosenses 4:14, se enfoca en los detalles, que era médico. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, que se enfoca en los detalles. Y eso es muy interesante porque cuando usted lea a Lucas se va a dar cuenta que él pone especial atención en pequeños detalles que son importantes. Es muy detallista. Como un hombre estudiado, médico, no toma solamente la generalidad, sino que toca pequeños elementos que son rescatables para el estudio. En segundo lugar, Lucas era un gentil, no era judío. Y esto es importante porque es un ejemplo de que todos tenemos acceso al reino de los cielos. En Colosenses 4:10-14 dice: Pablo menciona a varios colaboradores judíos, pero luego menciona a Lucas en un grupo aparte, lo cual indicaba que era gentil. También era compañero fiel de Pablo, autor del libro de Hechos, y era un hombre educado y culto. Su griego es más refinado que el de otros evangelios y muestra una mente ordenada y científica, y su estilo es el estilo de un historiador serio. Realmente el libro de Lucas tiene una riqueza, sobre todo también por el autor de este libro. Ahora, entonces, ¿cuál es el enfoque de Jesús según Lucas? Y quiero que vea esta imagen. Estos son los 4 enfoques que encontramos en los evangelios. Mateo nos habla de Jesús como un rey prometido, arriba, una deidad. Luego Marcos lo trae más a la tierra,
donde lo presenta como un siervo sufriente, un siervo, alguien que está sirviendo a los demás en nuestro nivel. Lucas nos habla de este Jesús como un hombre perfecto, un hombre al cual podemos imitar las formas como él actuaba. Y luego Juan vuelve a subirlo a las deidades y nos habla ya que es de nuevo un hijo de Dios. Entonces Lucas nos va a hablar de este Jesús perfecto, pero de este hombre perfecto. Pero no solamente esto, sino que en la siguiente imagen vemos algunas características. Y en Lucas, este hombre perfecto, que es el Hijo del Hombre, tiene una audiencia principal para griegos y gentiles. Y esto es muy interesante porque realmente el mensaje en Lucas se abre a todos. Vean que Mateo está más enfocado para judíos, en Marcos encontramos más para romanos, y en Lucas tenemos a los griegos y a los gentiles. Y se abre este mensaje para todos. Y las características destacadas encontramos que está la humildad de Jesús y un interés por los marginados. Y en Lucas entonces Jesús nos es presentado como un Salvador universal. Dice Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. Y en Lucas 2:11 dice, y el ángel dice, os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces una vez más, Lucas no era judío y se enfoca mucho en avisar o contar o dar el mensaje que el Cristo que ha nacido es para todos. Y por encima de esta introducción que estoy haciendo, yo quiero recordarle una cosa: Jesús ha nacido para usted. No importa tu pasado, no importa tu contexto, no importa lo que estés cargando en la mochila de tu vida, el Señor ha nacido para todos. Y este es el mensaje de Lucas. Judíos y no judíos, judíos y gentiles, a todos nos ha nacido este Salvador. Entonces Lucas termina presentando a Jesús como un Salvador universal, un hombre perfecto, un amigo de los marginados, un modelo de oración y compasión y un ungido por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Claros con eso? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Un amigo mío decía improperios. ¿No? Ok. Listo, entonces vamos a ver un poco sobre la parábola del buen samaritano. Vamos a ir a Lucas 10, desde el versículo 25 hasta el 37. Dice, cierto día, un hombre experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y quiero detenerme en esta pregunta que le hace Jesús. Para mí esta pregunta que le hace Jesús es muy valiosa y quisiera que usted pueda guardar esto en su corazón. Jesús no está tan interesado en cuánto conocimiento tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente sobre la palabra de Dios. Conocer y basarnos en el estudio de la palabra de Dios. Pero lo que realmente vale e importa para el Señor, y esto quiero que usted ojalá pueda guardarlo en su corazón, es que el Señor está interesado en cuánto hemos entendido y aplicado la palabra para nuestra vida. Muchas veces nos quedamos en el punto de ser solamente eruditos en la palabra, pero el Señor quiere que haya una transformación viva en nosotros y que la palabra, que es viva y eficaz, transforme nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos que la palabra sea transformadora en nosotros, no solamente un elemento para gloriarnos de sabiduría. Y entonces él le pregunta, ¿cómo la interpretas tú? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué es lo que has aprendido? Y entonces el hombre le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero el hombre quería justificar sus acciones y entonces le pregunta a Jesús, ¿y quién es el prójimo? ¿Verdad? ¿Con quién debo ser yo de esta manera? ¿Quién es el prójimo? Y aquí muchos de nosotros entramos, ¿verdad? Que no queremos tener algunos prójimos. Ese compañero de la oficina, la de la recepción, ¿verdad? No, ese no es el prójimo. No es la prójima. Esa no vale. Aquella persona que no cumple mi estándar, ¿verdad? Algunos no son el prójimo, pero aquí entonces el hombre quiere zafarse un poco el lomo y decirle a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Y Jesús le responde con una historia.
Y entonces aquí entramos a la parábola. Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y dice que un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Y un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y luego lo subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. El hombre que se acerca a Jesús le dice: ¿quién es el prójimo? Pero Jesús le responde más bien diciéndole cómo un prójimo actuaría. Y esto nos compromete a todos los que estamos aquí. Yo quisiera que durante este mensaje podamos ir contrastando elementos de nuestra vida que posiblemente el Espíritu Santo quiera hablar a nosotros de decisiones que debamos tomar. Y para poder entender un poco este pasaje, quisiera hablar de algunos personajes y elementos que están descritos en esta parábola. Porque no es una parábola que solamente se lee rápido y ya. Cada elemento y cada personaje tiene en sí una riqueza magistral que Jesús deja registrada ahí, que nos hablan profundamente del corazón de Jesús y del reino de los cielos. Y el primer personaje es el viajero. ¿Cuántos de aquí han viajado? ¿Cuántos de aquí han sido viajeros? Me encanta porque Jesús toma a un personaje que tiene características donde todos podríamos estar. Del viajero no se conoce su contexto, no se conocen sus pecados, no se conocen sus méritos, no se conoce su trasfondo de vida, no se conoce si era una buena o mala persona, no se conoce si merecía o no ser ayudado, no se conoce si era una persona de honra o no de honra, no se conoce nada de él. Pero el pasaje nos lleva a entender que el corazón de Jesús no está interesado en el contexto y los merecimientos de cada persona, sino que el único elemento que es un detonador para que alguien sea ayudado es que ha sido atacado. Y ese es el corazón de Jesús. Sin importar el trasfondo de las personas, el Señor se acerca a la necesidad que una persona está viviendo. Amén. Y la pregunta es: nosotros como cristianos, ¿dónde o cómo manejamos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Somos personas que determinamos quién sí merece y quién no? ¿O damos a manos llenas al necesitado? Damos sin importar si lo merecía o no. Hace muchos años tengo un amigo que estaba dando un mensaje. El mensaje se llamaba Hasta que pregunten por qué. Y estaba centrado en amar a las personas hasta que las personas preguntaran por qué. Y recuerdo que una historia que venía en esta charla que él estaba dando contaba cómo un hombre tenía un amigo que tomaba, y un día se lo encontró en un caño en la calle de la Amargura. Y cuando este hombre se acerca a abrazarlo, el otro hombre que estaba en el caño tirado en su dolencia, lo único que hace es levantar un puño y pegarle un puñetazo en la cara. Y a veces las personas necesitadas necesitan que nosotros pasemos por encima sus reacciones para ser amados y ser cuidados. No sabemos si este hombre, cuando vio al samaritano bajarse, pudo haber tenido miedo, pudo haber dicho: usted tampoco me haga daño. Pero las personas, por encima de sus reacciones, merecen ser amadas,
cuidadas, ayudadas, sin importar que nosotros hagamos juicios de valor de quién lo merece y quién no lo merece. Y el primer elemento entonces es el hombre herido, que simboliza la humanidad caída por el pecado, vulnerable, necesitada de ayuda, o cualquier persona que sufre y que es marginada o ignorada, o inclusive nosotros, que muchas veces estamos en necesidad espiritual, emocional y física. Este hombre refleja el común denominador de toda la humanidad. ¿Cuántos de aquí no hemos pasado por momentos de necesidad? Amén. ¿Cuántos no hemos tenido una llamada, un dictamen médico que transforma toda nuestra realidad y necesitamos que alguien intervenga? El segundo elemento que encontramos entonces son los ladrones, que dice que simboliza las fuerzas del mal, el pecado, la injusticia o la violencia, o inclusive aquellos que destruyen la dignidad humana y se aprovechan del prójimo, o inclusive puede representar sistemas opresivos y que explotan a los demás. Y quiero decirle a usted, todos los que estamos aquí estamos enfrentados a elementos que violentarán nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Hay alguien que aquí no pase aflicciones? Porque quisiera que me dé la receta. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El tercer elemento que encontramos es el sacerdote. Y curiosamente, aquí Jesús empieza no solamente a hablar del prójimo, sino que empieza a hablar un poco la visión del reino de Dios. Dice que el sacerdote simboliza la religión vacía, centrada en rituales, pero sin compasión. Y yo quisiera que nosotros como iglesia no fuéramos una iglesia que solamente respetara nuestras reuniones y nuestras costumbres, sino que fuéramos una iglesia que nos volquemos a la necesidad de las personas que nos encontremos en el camino. El sacerdote es el que daba el mensaje del Señor, pero cuando hubo un hombre necesitado, cruzó la calle, pasó de lejos. Hay personas que conocen la ley de Dios, pero no la aplican para amar al prójimo. Líderes espirituales indiferentes al sufrimiento humano. Y en el cuarto punto encontramos al levita, que es el servidor del templo. Los servidores, no solamente el sacerdote, sino los servidores que estaban para servir en el templo. Y dice que el levita puede simbolizar el legalismo y el formalismo religioso. Personas que por miedo o comodidad o indiferencia eligen no involucrarse. Y esto es importante que nosotros como iglesia y como sociedad o como asociación o como comunidad cristiana tengamos muy claro en nuestro corazón. Necesitamos ser agentes que levantan la voz en el contexto donde quiera que estemos. Ahora en el lobby estaba hablando con José Daniel y me hablaba de cómo él procura en su trabajo, porque viaja mucho, no hacer una diferencia entre la vida cristiana y el trabajo. Y decía, Sebas, yo no puedo hacer una diferencia en esto. Necesito ser una persona de una sola pieza. Necesito que lo que yo creo también se refleje en mi trabajo y en mis negocios. Y muchas veces elegimos amar en la iglesia, pero no amar en el camino. Elegimos ser justos en la iglesia, pero no ser justos en la empresa. Elegimos bendecir en la iglesia, pero afuera solamente los que tienen merecimiento pueden recibir mi bendición. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? Si no, empezamos de nuevo. Personas que por miedo, comodidad o indiferencia eligen no involucrarse. A veces uno prefiere pasar de lejos. Vemos la persona tirada en el piso con todas sus heridas y decimos, eso a mí no me toca. Ya vendrá otro que le ayudará. Lo que esté en nuestras manos necesitamos ponerlo por acción como un mensaje de esperanza del reino de Dios para los necesitados. Amén. Aquellos que ven un problema y deciden ignorarlo. El quinto personaje es el samaritano. Y es súper interesante porque aquí una vez más Jesús magistralmente elige un personaje que va a ejemplificar grandemente quién puede o quién ayuda. Dice que ser samaritano en aquella época era ser
despreciado por los judíos, ser considerado impuro y no parte del pueblo de Dios y estar marginado social y religiosamente. Pero el samaritano también simboliza a Cristo, quien se acercó a los pecadores y los sanó. El verdadero prójimo que actúa con misericordia sin importar las diferencias. Y para el pueblo judío los samaritanos eran gente despreciable, que inclusivemente sería la última persona que ellos pensarían que hubiera ayudado y puesto sus recursos por la necesidad de otro. Pero Jesús les dice, ese que ustedes piensan que no hay nada bueno en él, ese que ustedes piensan que es despreciable, ese que ustedes piensan que no tiene nada para dar, es el que ayudó al hombre necesitado. ¿Y esto no les parece que hay un paralelismo bonito cuando dicen, de Belén, qué bueno puede salir? Y salió el Salvador del mundo. Porque una vez más Jesús está mostrando que esto no depende de ser sacerdote, levita, cuánto conozco, cuánto puedo tener yo de conocimiento para hacer las cosas, sino personas que deciden amar sin condiciones. Y luego de esto encontramos un par de personajes más. El mesonero, que simboliza la iglesia o los discípulos, que continúan el cuidado de Jesús que Jesús comenzó. Y esta iglesia debería ser eso. Debería ser ese hospital de puertas abiertas, donde Jesús trae a sus ovejas heridas, malolientes, quebrantadas, y encuentran aquí un lugar para poder ser sanados, para poder ser cuidados, para poder ser amados. Y dos elementos importantes que encontramos también es el aceite y el vino, que simbolizan el consuelo y la sanación, y la posada, que significa un lugar seguro para sanar, una comunidad cristiana o un lugar donde podemos ser sanados. Amén. Esos son los personajes, pero ahora quiero, para ya terminar y aterrizar, entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola? ¿Qué podemos aprender y llevarnos hoy de esta parábola, sobre todo en el contexto de la serie que estamos, Jesús según Lucas? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Y para poder entender esta pregunta de qué podemos aprender, también podemos cuestionarnos por qué entonces Jesús elige a un samaritano. Y hay 4 o 5 puntos que voy a compartir con usted rápidamente, que son los que quisiera que se pueda llevar sobre esta parábola para que usted pueda atesorar en su corazón. Número 1, Jesús confronta el prejuicio religioso y ético. Los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente, y los samaritanos eran considerados impuros, herejes y traidores por los judíos. Jesús, al presentar al samaritano como un verdadero prójimo, modela la compasión y rompe totalmente con las expectativas de la audiencia que estaba en ese lugar. Esto sacude el orgullo religioso de quienes creían que solo los de su grupo podían ser buenos o justos ante Dios. Y el primer elemento que yo quisiera que pensáramos como iglesia, y cada uno como un representante de la iglesia, es: ¿podríamos guardar en algún momento algún tipo de prejuicio hacia personas que no merecen, hacia personas a las cuales yo digo, no, esas personas mejor que se encargue otro de ellos? O de repente hoy podríamos ser confrontados a decir, el Señor ha puesto una comisión en mí de amar, de llevar el mensaje de esperanza, de sanar sin prejuicio. Lo segundo que Jesús hace es que redefine lo que significa un prójimo. Porque en el Antiguo Testamento el prójimo sobre todo tenía que ver con las personas que pertenecían al pueblo judío. Pero aquí Jesús, una vez más, y Lucas explota este punto, abre el espectro de a quienes pueden ingresar en esa palabra de prójimo. Y el maestro de la ley le pregunta, ¿quién es el prójimo? Esperando una respuesta limitada a su grupo religioso ético. ¿Verdad? Este hombre seguro esperaba que Jesús le dijera, bueno, vaya haga esto con la gente de su familia, vaya haga esto con sus amigos, vaya haga esto con su pueblo. Pero Jesús invierte la pregunta y no le responde quién es el prójimo, sino que más bien le dice cómo se comporta un prójimo. Y aquí esa es una pregunta profunda que debería confrontar nuestro corazón. La pregunta no es quién es el prójimo, a quién debo ayudar hoy, sino yo como discípulo o seguidor de Jesús, ¿cuál debería ser mi comportamiento? Amor sin restricción.
Amor sin excusas. Amor con libertad por los necesitados. Deberíamos tener un corazón que lata por los necesitados. Yo a veces en la casa le doy trabajo a gente que tal vez no es tan diestra para algunas cosas, pero porque sé que están en un momento de necesidad y necesitan ganarse esos 5 pesos. Y aunque mi pared quede medio chueca, a veces necesitamos tener esta misericordia en todas las áreas de nuestra vida para bendecir a los demás. El tercer elemento es que Jesús enseña que el amor verdadero supera la religión. Y dice que en la parábola el levita y el sacerdote eran figuras respetadas, pero pasan de largo. Sin embargo, el samaritano, que era de un origen distinto, odiado, marginado, se detiene y se compadece y actúa con generosidad. Jesús deja claro que la verdadera espiritualidad se mide en el amor práctico y no en el estatus religioso. Cada uno de nosotros tiene un llamado aquí a ser un mensajero del amor del Señor. El cuarto elemento es que Jesús muestra el corazón del evangelio y del reino de Dios. Y dice que Jesús vino a derribar barreras entre los pueblos. En Efesios 2:14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo cuando por medio del cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ese es el mensaje del evangelio, un Cristo para todos. ¿Cuántos de aquí tienen compañeros de universidad, de oficina, vecinos, trabajadores, jefes? ¿Cuántos tenemos? Amén. El mensaje de Dios de esperanza es para todos. Y a veces por pena, por vergüenza, por comodidad, por que estoy enfocado en otras cosas, restringimos este mensaje para personas que necesitan escuchar la esperanza del Señor. Y como quinto punto, Jesús refleja su propio ministerio. Refleja el ministerio de Él porque en muchos sentidos Él es el buen samaritano, rechazado por muchos, pero se acerca al herido, paga el precio y promete volver. Así como el samaritano se detiene a sanar, Jesús vino a buscar y a salvar al perdido, sin importar su procedencia. Ese es Jesús. Amén. ¿Cuál es el Jesús según Lucas? Un Jesús que se detiene, que sin importar la historia de cada uno de nosotros, se acerca a nosotros en nuestro momento de necesidad y nos sana las heridas para volver a darnos dignidad. Amén. Ese es el Jesús que yo conozco. Y ese es el Jesús que a mí me sanó. Y ese es el Jesús que a mí me aceptó cuando yo era el despreciado del mundo. Pero aquí, como dice Don Carlos a veces, es donde Chancho tuerce el rabo. Porque termina el texto en Lucas 10, en el versículo 36 y 37, con 2 frases de Jesús que dice, entonces ahora bien, le dice a este hombre que estaba probándolo, ¿cuál te parece que es el prójimo del hombre atacado? Y Jesús le contestó, el hombre le contestó, el que tuvo compasión. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz lo mismo. ¿Y sabe qué es lo curioso de esa frase? Que hoy el Señor nos está comprometiendo, nos está diciendo, vayan o vayamos y hagamos lo mismo. Amén. El Señor nos está diciendo que vayamos y hagamos lo mismo. El Señor quiere que nosotros seamos su mensaje de esperanza en cada contexto que nosotros hayamos sido sembrados. Esto no depende si usted es pastor, líder, entendido, estudiado o no. Si el Señor te ha puesto en un lugar específico, en tu trabajo, en tu oficina, en tu comunidad, es porque quiere que vos seas la luz de la esperanza de Cristo para un pueblo que camina a oscuras. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.